Gentes, bienvenidos una vez más a un nuevo programa. Ahora vamos a conversar nuevamente para tratar de explorar otros puntos de vista sobre el año que ha cerrado el país bajo el régimen de excepción. Y esta vez queremos escuchar la opinión y conocer la mirada que ha tenido, digamos, desde la perspectiva de la Iglesia. Y por eso queremos conversar con el sacerdote de la diócesis de Santiago de María, Alcides Herrera. Bienvenido, Alcides, y gracias por hacer espacio y conversar con nosotros sobre este tema que ha sido importante, sin duda. Bueno, un gusto saludarte, Franklin, y un gusto también, un saludo para la audiencia de tu programa El Barcita. Se ha cerrado un año y ha sido un tema sumamente polémico, controversial, mucha gente cuestionando el retroceso al sistema de derechos, el retroceso en materia de legalidad y cumplimiento, digamos, correcto de la ley, de la aplicación de la ley, y otra serie de aspectos, como por ejemplo el bloqueo de información y una serie de situaciones. Pero hay una parte importante de la población que ha cerrado este año de régimen de excepción aplaudiendo la reducción de la violencia. Es un tema controversial, complicado, pero es importante escuchar todos los puntos de vista. Si pudiéramos tener de entrada una mirada general sobre el estado, digamos, en el que está el país al cerrar 12 meses con una serie de derechos ciudadanos y derechos humanos suspendidos. ¿Cuál podría ser, digamos, una valoración introductoria, Alcides? Sí. Mira, yo creo que en primer lugar ha faltado debatir qué entendemos por seguridad, porque dependiendo del concepto de seguridad, así es la valoración que nosotros podemos hacer. Desde el Estado siempre se ha entendido la seguridad, el único parámetro que se ha tenido es cuántos muertos tenemos. Pero si la muerte fuera el parámetro para determinar la seguridad que se vive en el país, nos damos cuenta que cada día hay más muertos en El Salvador. El tema siempre de la seguridad se ha visto desde el punto de vista de los homicidios y de los homicidios cometidos por las pandillas. Entonces, si a eso reducimos la seguridad, entonces podemos decir que hemos tenido un gran avance en este año, y es que han habido menos homicidios cometidos por las pandillas, o por lo menos, ¿verdad?, no se tiene noticia o información de que las pandillas hayan estado asesinando y ocultando sus muertos. Si eso entendemos nosotros por seguridad. Pero si que tenemos un concepto mucho más amplio de la seguridad, por ejemplo, que tiene que ver con cómo se te asegura la vida, cómo el Estado le asegura la vida a la población, ahí vamos a tener ya un concepto mucho más amplio y nos vamos a dar cuenta que la vida no basta con que si te la quitan, sino que ya tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la salud. Y en este país se ha incrementado el número de muertes por otras enfermedades, por ejemplo, por neumonías, por paros cardíacos y así, por otro tipo de enfermedades. Tanto así que en el gobierno de Bukele han muerto 200,000 personas, ¿verdad? Por distintas causas. Entonces, cuando hablamos de la seguridad, también tiene que ver con el estar tranquilos o con, por ejemplo, el respeto de la integridad o el respeto jurídico que podrían tener las personas. Y en ese sentido, yo me pregunto, por ejemplo, la Tutunichapa, ¿se respira en la Tutunichapa un clima de seguridad donde la gente esté viendo tranquilamente? Y entonces, yo fui la vez pasada a la Tutunichapa por una emergencia, o sea, fui a visitar a una persona que necesitaba un apoyo, y cuando yo llegué a la entrada de la colonia, lo primero que me asombró fue ver militares en cada entrada. Llegué y un militar me preguntó primero a quién iba a visitar, me pidió mi DUI,
luego se dispuso a registrarme. Entonces, uno se pregunta, ¿eso es seguridad? ¿Cómo vive la gente que está ahí? La gente prácticamente está en una cárcel, su colonia es una cárcel, que le permiten, por supuesto, salir y entrar si quieres, pero no está tranquila. No está tranquila porque yo hablaba con alguna gente ahí, por ejemplo, y me decía, miren, aquí nosotros cualquier momento esperamos que en la noche nos vengan a tocar las puertas y se lleven a alguien, porque ya está pasando. Entonces, eso no es seguridad. Entonces, el primer problema que tenemos cuando vamos a evaluar el régimen de excepción es que todavía no tenemos claro qué es seguridad en el país, ¿verdad? Entonces, por supuesto que se han disminuido los asesinatos por muertes violentas, si quieres, ¿verdad? En ese sentido ha sido bastante efectiva la medida del Estado. Pero, ¿a qué costo? Es ahí donde entra, por ejemplo, todo el tema de los derechos humanos. ¿A qué costo los salvadoreños o en algunos sectores donde las pandillas asediaban, mataban y que conste, se mataban entre ellos, ¿verdad? Muchas muertes que han habido durante todo este tiempo en el país fue muertes de jóvenes pertenecientes a pandillas, pero también son salvadoreños. Eso hay que entenderlo también. Son salvadoreños los que morían. Entonces, han disminuido, sí, los homicidios, pero a un costo bastante alto porque la manera en que el Estado ha capturado a las personas, las ha metido a la cárcel, las ha privado de libertad, ha provocado que se vayan justos y pecadores, se vayan gente inocente como también gente criminal. Claro, la intención del gobierno, puede ser, decir alguno, es que los salvadoreños gocemos de paz, de tranquilidad y tengamos seguridad. Esa es la intención, sí. Pero resulta que, en primer lugar, las personas que han sido detenidas, sus familiares no tienen información. No conocen en qué penal están, no saben en qué situación de salud se encuentran, no saben cuál es su situación jurídica, no saben nada, ni cuando los cambian, ni los trasladan, ni cuándo va a ser su juicio, absolutamente nada. Y ese derecho, ¿verdad? Lo tienen tanto los inocentes como también los que pueden ser criminales. Ahora, si alguien dice, no, pero bueno, exigir eso es ponerse de parte de los criminales. Bueno, si ya no te importa, ¿verdad?, que el Estado no le dé los derechos a una persona, como es que sus familiares tengan información, entonces no hay nada que discutir, pues, ¿verdad? Pero desde el mínimo de decencia, ¿verdad?, pues tenemos que ver que es necesario que los detenidos tengan información. Si no hay información, eso se puede catalogar, pienso yo, ¿verdad?, como un secuestro. Luego después, vemos que la gente no ha podido defenderse, no ha tenido una defensa justa. Yo me pregunto qué defensa justa puede ser cuando la presentación que ha habido ante los jueces han sido hasta de 300 personas. 300 personas. ¿Qué abogado de la Fiscalía, mejor dicho, de la Procuraduría General de la República puede representar a 300 personas en un juicio que solo dura 2-3 horas para 300 personas? Entonces, muchos o casi todos están detenidos de manera provisional. Y ahí los han tenido hasta un año a muchos de ellos. Y quizás los van a tener hasta 2 años. Entonces, ¿verdad? ¿A eso se le puede llamar que el país está gozando de seguridad? No. No hay seguridad jurídica, no hay seguridad social, ¿verdad? Lo que actualmente se puede decir es que es un bajo índice de muertes por violencia. Es lo que nosotros podríamos catalogar. Ahora, si esto lo vemos nosotros desde el punto de vista moral, ético, o si quieres desde la moral cristiana, esta situación para nosotros es grotesca, ¿verdad? Y va en contra de los principios cristianos. Porque mira, ¿cómo es posible de que el Estado ponga, por ejemplo, en vez de educar hacia una cultura de paz y no una cultura de violencia, ponga a golpear, a maltratar, a violentar a los que ya están encarcelados, por un lado, ya también hasta tienen un juicio, tienen una condena, y esos son los que están trasladando hacia la cárcel, ¿verdad? Y con lujo de barbarie,
el gobierno nos muestra de que él puede hacer con ellos lo que le dé la gana. Ahora bien, eso crea una cultura de la violencia. Eso, si lo ves desde el punto de vista cristiano, ¿verdad? No va, porque para nosotros los cristianos, ¿verdad? Los débiles, en este caso, estas personas antes fueron fuertes porque violentaron, porque mataron, asesinaron, pero les llegó la justicia y ahora son personas que están detenidas y son débiles. Entonces, con ellos no gana nada la sociedad que el gobierno se ensanche con ellos. Más bien, el Estado debería de asumir la responsabilidad legal que le corresponde en proteger la vida de estas personas. Entonces, desde el punto de vista ético, ¿verdad? Esto que estamos viendo nosotros, por un lado, porque tenés tanta gente inocente y no sabemos realmente cuántos son, porque para saber si son inocentes, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hacer un proceso judicial, hay que hacer un juicio para saber quién es culpable, quién es inocente. El Estado por el momento no tiene la capacidad, no existe la cantidad de jueces necesarios para hacer los juicios, ni tampoco la Fiscalía tiene los acusadores necesarios, ni mucho menos, ¿verdad? La Procuraduría General de la República tiene los defensores para poder hacer un juicio justo. A esto, Alcides, que ha sido como de los mayores señalamientos a este método de régimen de excepción, que se ha capturado a gente inocente. Y básicamente ya todo el mundo ha aceptado que se ha capturado a gente inocente. El gobierno le llamó en un primer momento daños colaterales y después argumentó que para el tamaño del beneficio que se estaba generando, siempre había que tener daños colaterales o este tipo de costos adicionales. Es decir, en la lógica, y un poco interpretando esto es, no se puede generar un combate contra las pandillas y contra ese tipo de crimen si no tenemos costos en los que van a tener que pagar también gente que no tiene responsabilidad. Esa más o menos es la lectura. Y luego de eso... Eso es inmoral. Claro, pero si tú te recuerdas, esa fue la lectura que hizo el gobierno. Y luego aparece el siguiente elemento que te dejo de estos dos componentes para escuchar tu valoración. Es el hecho de que empezaron a aparecer fallecidos dentro de las cárceles. Y en la gran mayoría, por lo menos lo que se ha conocido públicamente, todos han sido gente inocente, capturada, que no tenía vínculos con pandillas y que falleció en los penales por hasta el mismo diputado de Nuevas Ideas, ha terminado confirmando esto de que la mayoría de los casos ha sido producto de violencia dentro de los penales. Entonces, ¿cómo se puede interpretar esta situación? ¿Cuál es digamos, la condición o el estado en que se maneja esta situación respecto del primer año en el que se hace balance? Aparece como los principales ejemplos. Gente que no la tiene que pagar es detenida de manera arrebatada porque le dijeron a los policías que cubrieran cuota, eso se ha dicho, y luego empiezan a aparecer fallecidos dentro de los penales. Sí. Bien, lo que te decía yo era que cuando el Estado, cuando el funcionario, cuando el gobierno te dice de que hay daños colaterales, se olvida que el artículo 1 de la Constitución de la República te dice que el Estado debe preservar la vida del ser humano. Entonces no admite allí el artículo daños colaterales ni márgenes de error, sino que debe de proteger la vida humana. Es que con la vida humana no se puede experimentar, porque la vida humana es única, no se viven dos vidas. Estas personas inocentes que capturaron y que murieron en los centros penales no volverán a vivir. Entonces no se debe de actuar de tal modo que se quiere buscar el bien y que se hace el bien. Pero lo que nosotros hemos visto es que el gobierno hizo una reforma penal que cambió, ¿verdad?, la situación
de un privado de libertad. Así que si alguien era capturado, ya no se iba a tener 72 horas, sino que se iba a tener 15 días. A los jueces, ¿verdad? Prácticamente se les ordena, se les manda que no se les pongan medidas alternativas o sustitutivas, sino que se le mande en vías de investigación. Y así casi el 100% de los capturados, excepto a veces por algún caso, por ejemplo, que estaba demasiado enfermo, estaba embarazada, alguna situación ya demasiado evidente, lo dejaban libre. Sin embargo, hasta tiene que estar yendo a firmar esa persona. Pero la reforma penal que hicieron está pensada para que haya ese daño colateral, haya ese margen de error. No está pensada entonces para beneficiar al detenido. No está pensada para beneficiar a aquellos que son inocentes, sino que está pensada para que todo el que sea capturado termine en la cárcel. Entonces, esto los salvadoreños tienen que saberlo, ¿no? Y yo creo que estar hablando de daños colaterales es como que si, por ejemplo, bueno, tú usas combustible, ¿verdad? Y entonces el combustible tira dióxido de carbono y entonces ese dióxido de carbono daña la naturaleza. Eso sería un daño colateral. Pero aquí estamos hablando de vidas, de seres humanos que están muriendo en las cárceles. Y lo peor del caso, sin una responsabilidad directa del Estado. Porque también se llega a casos perversos y extremos, como este. Por ejemplo, el joven de Jucuapa, que sus familiares andan buscando documentación, llegan a la policía y en la policía se dan cuenta de que él ya había fallecido 3 meses atrás. Resulta entonces que el Estado lo enterró en una fosa común. Entonces, ¿por qué el Estado, si cree que el que capturó es un criminal, tiene una ficha, como dicen ellos, ¿verdad? Ya está fichado, ya está, que tienen toda la información a vida y por haber, pero no tienen el número de teléfono de los familiares, imagínate? Y no tienen cómo avisarle a los familiares cuando alguien muere. Si no tienen ni eso, ni la capacidad para informar a un familiar cuando ha muerto su familiar en la cárcel, mucho menos van a poder demostrar que es un delincuente. Entonces, este caso de Jucuapa es perverso, ¿verdad? Porque termina este joven, que era un joven trabajador, se dedica, ¿verdad? Lo atestigua no solo su familia, lo atestigua toda la comunidad, todo su cantón lo atestigua, ¿verdad? Termina entonces muerto en una fosa. ¿Quién responde por él? Nadie. Nadie. ¿Cómo recuperas esa vida? Entonces, pareciera entonces Los casos que han aparecido ¿sí? así, más de 200 casos. Sí. Entonces, hay otro caso, por ejemplo, de aquí del lado de Jiquilisco, que nosotros documentamos. Este caso, la mamá andaba dejándole paquetes en la cárcel. Resulta que ella ya tuvo como una corazonada, que su hijo podía estar enfermo. Entonces se fue de la cárcel ahí en Santa Ana, se fue para el hospital. Y en el hospital se lleva la noticia que hacía un día había muerto. Entonces está muerto. Bien, comienza el proceso para quererlo llevar para su casa y resulta que desde centros penales le dicen que no puede enterrarlo ella, que tienen que enterrarlo ellos, que avise para hacer la tumba porque ellos lo van a llevar. A ver, contame a qué se debe ese misterio, ¿verdad? ¿A qué se debe ese misterio? Al final accedieron que se lo llevaran, pero le prohibieron que lo velaran. Entonces no lo velaron, sino que lo enterraron de una vez. Resulta que 2 días después, que ya está enterrado, le hablan de centros penales para que vaya a recoger el cadáver de su hijo al hospital de Santa Ana. Esas son las cosas que están pasando. A eso no se le puede llamar daño colateral. Eso se le debe de llamar crimen. Así, crímenes. Así se le debe de llamar. Y una irresponsabilidad total del Estado, ¿verdad? Ante la muerte de gente que está en las cárceles. Entonces, si vamos a hablar de seguridad, hemos pasado de que te amedrentaban los pandilleros, te asesinaban los pandilleros y ahora resulta que el Estado te da una total inseguridad. Es por eso que varios países de Europa le han dicho a sus ciudadanos, o países de Estados Unidos le dicen a los ciudadanos no viajes a El Salvador, porque si llegas a El Salvador y te capturan, no vas a poder salir porque no te vas a poder defender, o sea, no tenés seguridad jurídica.
En este país no hay seguridad jurídica. Ese es el daño colateral más fuerte que tenemos, ¿no? Hay casos, bueno, ha pasado varias cosas, pero te quiero preguntar sobre temas muy puntuales. En un determinado momento, el arzobispo de San Salvador prefirió no enfrentarse, no recibir a las víctimas que andaban pidiendo ayuda, que andaban tocando puertas para tratar de que a instituciones pudieran acompañarlos en esa demanda, sobre todo por aquellos que han dicho desde el principio que sus familiares no tienen ningún vínculo con la delincuencia. En ese primer momento el arzobispo decidió no recibirlos y prefirió salir por la puerta de atrás para no verlos. Recientemente hemos visto una conferencia de prensa y ahora el arzobispo sí ha hecho un llamado por las gentes que han sido capturadas injustamente, para que se hagan procesos rápidos y que se liberen a aquellos que no tienen responsabilidad lo más pronto posible. ¿Cómo interpretas estos dos momentos del arzobispo de San Salvador respecto a este tema del régimen de excepción? Sí, y no solo el arzobispo de San Salvador, Franklin, a nivel del clero salvadoreño en las distintas diócesis, se le ha recomendado a los sacerdotes, a los párrocos, no dar cartas de recomendación a personas que están en las cárceles o que van a ir a un juicio. Eso ha sido a veces común, que a veces algún feligrés tuyo, alguna gente, ¿verdad? Para que haya alguna prueba de descargo, van ante el sacerdote que le diga que conoce a aquel joven, que conoce a aquella persona y que es servicial o que no, pues no se le considera un delincuente. Pues los sacerdotes se han abstenido durante un año de dar ese tipo de cartas. Entonces, ¿por qué razón? Miedo. ¿eh? Miedo a que se le vincule con pandilleros, que se le vincule con la defensa de criminales, etcétera, ¿no? Cuando cualquier ciudadano, ¿verdad?, podría dar fe de cualquier otro ciudadano y eso no lo tendría por qué vincular con el crimen organizado, ni vincularlo con las pandillas, ni nada. Sin embargo, ves, el clero por miedo ha tenido que abstenerse de. Ahora bien, eso si lo leemos, si le hacemos una lectura evangélica, si le hacemos una lectura del Evangelio, ¿verdad? Eso es cobardía y es dejar a tus ovejas, a tus feligreses desamparados. Entonces la gente anda prácticamente como ovejas sin pastor, porque por un lado el sacerdote no es capaz de enfrentarse al sistema, enfrentarse al sistema. Nosotros tuvimos un caso en la parroquia de una señora que de 70 años que iba a las comunidades eclesiales de base y sabíamos, conocemos la calidad moral de la señora y nosotros pedimos firmas para que ella la presentaran ante el juez. Y claro, la gente tenía miedo de firmar. Tenía miedo de firmar. Entonces yo creo que en ese contexto el arzobispo ha venido cambiando de discurso porque también ha visto con más claridad lo que está pasando realmente en las cárceles. Lo que está pasando ahorita en el país es grave, totalmente grave. Entonces el arzobispo lo sabe. El arzobispo tiene información de lo que con los muertos que están pasando, que por ejemplo, imagínate lo que ha investigado Socorro Jurídico, que de cada 100 muertos, 92 no son de pandillas. O sea, son personas que no tienen vinculación a pandillas y que han muerto en los penales. Eso es gravísimo. Ya 100 muertos, ya estamos hablando de 126 muertos. Eso el arzobispo lo sabe. Además, el arzobispo tiene información, ¿verdad?, de que no solo son esos 126 muertos. Está bien claro que hay mucha gente que está desaparecida en las cárceles. Te voy a poner otro ejemplo. Un joven de la comunidad de Nuevo Gualcho fue detenido saliendo del juzgado. En el juzgado estaba en un juicio por conductor temerario. Entonces, pero al salir de ahí lo captura la policía y se lo lleva por sus antecedentes penales y porque estaba en ese juicio. Muy bien, lo meten preso, lo detienen. Resulta que 6 meses después, el juez lo está citando
a Usulután para que vaya a firmar por ese juicio. Y uno se pregunta, ¿cómo el sistema judicial no sabe que este joven está detenido? O sea, prácticamente mucha gente que ha sido detenida está prácticamente secuestrada. El Estado no tiene la debida información. No tienen a veces ni el número de DUI, ¿verdad? Entonces, creo que la iglesia, y no solo el arzobispo, sino a nivel general los obispos, porque si uno escucha los discursos hoy en Semana Santa, ¿verdad? La comparación que se hace muchas veces de este Jesús inocente que muere en la cruz, de este Jesús que crucifican, ¿verdad? En la cruz, sin causa alguna. Igual muchos salvadoreños, muchas madres, muchos jóvenes están padeciendo esa misma cruz porque los están inocentemente los están condenando, y a muchos de ellos, ya 126, los han condenado a muerte. Los han condenado a muerte. Entonces yo creo que el cambio del arzobispo tiene que ver, porque al principio, ¿verdad? Bueno, una cantidad de capturas, que los juicios, que la gente sintiéndose más segura, quieras o no, el arzobispo se mete a esa ola. Pero yo creo que ya un año después, haciendo las valoraciones debidas y viendo la realidad, porque es innegable, ¿no? Cuando ya tenés 126 muertos, muertos conocidos, muertos documentados, muertos que ahí están, o sea, no los puede negar el Estado. Los que pueden negar son los que no se saben, los que han ido a tirar a fosas comunes como que hacían los pandilleros en su tiempo de apogeo. Los pandilleros mataban y iban a tirar a fosas comunes. Hoy en la cárcel mueren y los van a tirar a fosas comunes. Al mismo estilo de los pandilleros actúa el Estado. Entonces yo creo que la iglesia se va dando cuenta, y no solo la iglesia, Franklin, también la población en general se va dando cuenta, porque es a veces el vecino el que le está tocando vivir esta situación, o es algún familiar. El problema es que hay miedo, eso sí, miedo. La gente tiene muchísimo miedo. Hay, profundizando un poco más estos elementos que tú has compartido, Alcides, hay una nueva evaluación o un análisis que como iglesia se haya hecho después de estos 12 meses. Porque hemos escuchado diferentes posturas, la del arzobispo que tocamos ahora, pero hemos visto en televisión a diferentes pastores o religiosos, y en este caso también párrocos, manejando una postura. La iglesia tiene al cierre de este año un análisis, una valoración o una postura mucho más institucional, digamos, como iglesia. No, no la hay, Franklin. Porque la iglesia, cuando se expresa, se hace a través de comunicados firmados por la conferencia episcopal. Y hasta hoy la conferencia episcopal no ha hecho una valoración. Ese silencio puede significar dos cosas. Uno, que la iglesia está esperando un momento oportuno para poder hacer el balance. O dos, está viendo que hay una situación bastante negativa, la que requiere entonces más esfuerzo, mayor análisis. Sin embargo, uno puede ver la voz, por ejemplo, de Monseñor Gregorio Rosa Chávez. En el día del aniversario del martirio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, pudimos escuchar las palabras claves del cardenal. El cardenal increpó a los obispos, ¿verdad? El mensaje del cardenal primero era para los obispos, sus hermanos obispos que estaban ahí enfrente de él, y también para el clero, porque dice que habíamos sido una iglesia timorata, habíamos sido una iglesia que habíamos callado y que estábamos viendo de manera clara, ¿verdad?, lo que está pasando en el país, y que no decíamos nada. Yo creo que esto que dijo Monseñor Gregorio también tiene que ver con la motivación de las últimas declaraciones que ha dado el arzobispo, y también las declaraciones o homilías que han hecho los obispos en esta Semana Santa en sus distintas diócesis. Ya estamos escuchando entonces una iglesia que está escuchando, por un lado, la voz de las víctimas, porque las víctimas cada vez es mayor, son más las víctimas que van saliendo a la luz, no solo porque están detenidos sus hijos, sino porque han sido asesinados o porque no pueden realmente demostrar su inocencia.
¿Qué puede estar conociendo? O sea, ustedes conocen la atmósfera dentro de la iglesia. ¿Cuáles son esos elementos que pudieran estar provocando ese efecto de una iglesia timorata, de una iglesia que guarda silencio, que trata de no ser la voz para defender a esa gente, a esos ciudadanos o a esos salvadoreños que no han podido defenderse solos? ¿Cuáles son esos variables, esos valores, esos elementos que llevan a tener una iglesia católica timorata? ¿Qué puede ser eso? Mira, por un lado, yo creo que la iglesia, muchos sacerdotes, obispos, creyeron que Bukele le generó esperanza. Le generó esperanza al ver a este joven inquieto, este joven crítico, este joven bastante parado bajo la realidad. Y yo creo que eso hizo que hasta la UCA, por ejemplo, ¿verdad?, se entusiasmaran mucho con el tema Bukele. El problema es que 3, 4 años después de gobierno, vemos a un gobierno que hace todo lo contrario a lo que criticaba, ¿verdad? O mejor dicho, hace todo lo contrario a lo que se oponía, ¿verdad? Y él decía que iba a ser más transparente, pero lo que tenemos ahora es menos transparencia. Él hablaba de que los salarios y lo que tenés son salarios más exorbitantes, criticaba que los partidos de siempre utilizaban a militantes para copar el gobierno y está copando él totalmente el gobierno, ¿no? Entonces, una cosa era lo que decía y otra cosa es lo que está haciendo, ¿no? Entonces, ese desencanto creo que ya va pasando un poco en la iglesia. Pero más allá de lo que Bukele, la esperanza que generó Bukele dentro de la iglesia o algunos obispos, ¿verdad? Yo creo que está la voz de las víctimas, ¿verdad? La voz de las víctimas es la que está generando más conciencia en la iglesia y también más conciencia en la misma población. Tenemos que oír la voz de las víctimas, que es lo que está realmente pasando. Y yo creo que el Hay una, cambio viene por ahí. Vaya, yo te voy a decir, hay en una parroquia, sí, en una sí, sí, parroquia, sí, por el sacerdote conoce a la gente, sabe quiénes son los que están capturados, puede sospechar de quiénes son realmente los que están vinculados a las pandillas y también puede tener hasta cierta certeza moral, si querés, de aquellos jóvenes inocentes. Entonces, los sacerdotes están viendo en sus comunidades, en su territorio, esto que está pasando. Y normalmente a veces la iglesia no es muy buena para las estadísticas, ¿sí? O sea, no es muy buena para la percepción pública, en el sentido de que, bueno, como la mayoría lo dice, entonces eso es real o eso es verdad. No, la iglesia casi nunca parte de eso, ¿verdad? Y yo creo que hoy está escuchando a las víctimas, ¿verdad? Y las víctimas hay cada una vez serie de su voz aspectos, está haciendo. hay una serie de aspectos, Alcides, que han aparecido como parte del mismo ejercicio y de la poca información que algunos medios de comunicación han compartido con la gente. Ha aparecido, te voy a poner tres elementos en la mesa para tu valoración. Uno, una serie de informes que marcan que este ejercicio del régimen de excepción parte del rompimiento de una tregua entre el gobierno y las pandillas. Hay una serie de elementos desde audios, informaciones, investigaciones, etc. El gobierno ha guardado silencio al respecto. Segundo, el tema que está más relacionado o más vinculado al bloqueo de la información en general sobre datos, cifras, situaciones respecto a los capturados, una serie de datos que se desconocen. Y ahora, al cierre de este año de régimen de excepción, surge una percepción generalizada de que los datos han sido maquillados y que probablemente ese número de muertes que ha estado celebrando el gobierno de 0 homicidios no es tan cierto. Estos dos elementos, ¿cómo los contrastas respecto a la discusión que ya teníamos sobre el régimen de excepción? Bueno, es evidente de que el gobierno pactó con las pandillas. Los primeros 3 años del gobierno, el famoso Plan Control Territorial,
le podemos llamar pacto con las pandillas. Y el gobierno protegió a los pandilleros de ser extraditados, el gobierno liberó a pandilleros, y es evidente, o sea, eso el gobierno ya no lo puede ocultar. Y el que lo defiende, no sé por qué lo defiende, ¿va? Pero realmente el gobierno sí pactó con las pandillas. Y como tú dices, hay una cantidad de investigaciones periodísticas, hay audios, hay videos, hay bitácoras, etcétera, etcétera. O sea, pactó con las pandillas. Pero alguien puede decir, bueno, pero ¿cómo es que pacta y luego los ataca? Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo podría poner una hipótesis, y es que el gobierno continúa con un pacto con las pandillas. Lo pongo como hipótesis. Habría que demostrarlo. ¿En qué me baso yo para plantear esa hipótesis? Bueno, mira, hay comunidades en distintos municipios donde uno trabaja, que los pandilleros ahí están. Los pandilleros no han sido capturados. Los pandilleros están tranquilos. Y otro tema que da pie a que algo huele mal es el tema de las armas. Los pandilleros estaban bien armados. Los pandilleros tenían armas de largo alcance. Pero ¿cuántas pistolitas han capturado? En torno a 66,000 personas que tienen detenidas. Entonces, Según el estos último dato que terroristas, daba el ministerio, andaban como por 2.000 armas, más o menos, revólver según y armas. estos terroristas que tenían a la población sometida en el país, la iban a tener con 2,000 pistolitas. No, las armas están ahí, están guardadas, ¿verdad? No encontramos, ¿verdad? No vemos que realmente la policía o la Fuerza Armada haya capturado las armas, ni tampoco la logística. Si la logística que tenían los pandilleros para cobrar la renta y todo, era una logística fuerte, donde hay vehículos, ¿verdad? Grandes vehículos. El otro tema, la relación de las pandillas con el narcotráfico. Por ejemplo, cuánto realmente al interior del país, cuánta droga se ha decomisado durante el régimen de excepción. Al interior del país casi nada. Han tenido que ir hasta allá a millas náuticas, ¿verdad? A buscar Sí. droga que tiran de los aviones y que dejan tiradas en el mar para decir que han capturado droga, pero al interior del país no. Entonces hay varias cosas que huelen mal, y uno que está en el territorio las presiente porque ve ciertos movimientos, ¿verdad? Colonias que antes era impensable que uno podía entrar, uno entra, sí, entra, salís vivo, salís tranquilo si querés, pero pareciera que te están vigilando, ¿eh? Pareciera que ahí está la gente. Y a veces uno dice, por ejemplo, una vez le pregunté a un amigo, mira, fíjate que necesito ir a tal colonia. Dicen que hoy está tranquilo. Mira, sí, está tranquilo, puedes irme, pero yo te sugiero que si no tenés gran cosa que ir a hacer, mejor no vayas. Porque yo que vivo ahí, yo que conozco lo que pasa ahí, todavía ahí hay problemas. Entonces, yo no descarto que haya todavía un pacto con las pandillas, porque la protección que está haciendo el Estado a los pandilleros, a las ranflas, ¿verdad? A los que tienen capturados, es fuerte, ¿verdad? Ya te puedes ver cómo algunos pandilleros como el Hollywood han ido a estar hasta 2 meses, ¿verdad? En un asilo para restablecerse de su salud, de sus enfermedades. O sea, ha habido un cuidado, una protección hacia el liderazgo de las pandillas. El que no las hayan extraditado a Estados Unidos, etcétera. O sea, hay una cantidad de cosas que nos hace pensar de que hay un pacto todavía detrás. Hay otra cosa más, y es, por ejemplo, como el Estado ya tiene bastante tiempo de que no permite que se vean a los pandilleros en su celda o en las cárceles, ¿verdad? Pues parece que eso es hasta un negocio redondo para las autoridades de centros penales. Eso ya ha sido denunciado y no se le ha prestado mucha atención. El hecho de que se estén negociando y que se estén enriqueciendo algunos personeros del Estado que dirigen los centros penales para darles visitas, para que la gente pueda llegar a verlos, o sea, que sea su negocio, eso es grave. Y tendría que la Fiscalía haber estado investigando, pero parece que no va a pasar nada, ¿no? Aquí sobre esto último que mencionabas, hace unos días
pudimos ver al jefe de fracción de Nuevas Ideas básicamente confirmando y aún informando de que él había hecho una llamada con el embajador de México para coordinar que se trasladara de forma rápida al CROC cuando se agarre en México. Esto quiere decir que el CROC no está en la cárcel. Y eso fue una noticia que salió, digamos, como una nota escandalosa, en el sentido de que el jefe de fracción de Nuevas Ideas acepte que el CROC no está en la cárcel, teniendo ellos toda una campaña publicitaria de que las cárceles son los lugares con mayor nivel de rigurosidad y seguridad y no sé qué, y que va. Este tipo de cosas, como no hay información, cómo juegan en todo este esquema del recurso, del régimen de excepción, ya como un ejercicio de instrumento político. Sí. Fíjate, Frankie, que no sé, no me lo has preguntado, pero a mí me gustaría así dejar también clara en tu audiencia una cosa. Hay un debate que no se hace en torno al tema de seguridad, y es cuáles son las causas que originaron la inseguridad en el país, la inseguridad basada en el tema de las pandillas. Y el debate es si esas causas el gobierno las está combatiendo para que no se vuelva a repetir esta misma situación. Entonces, esas causas yo creo que este gobierno no las ha combatido. Una de ellas, por ejemplo, el tema de la pobreza. No es que los pobres se vuelvan delincuentes, pero sí en la pobreza es donde, y en las zonas marginales es donde puede este tipo de violencia se puede generar. Y la pobreza en El Salvador, acaba de salir la encuesta de hogares de propósitos múltiples 2022 y nos dice que la pobreza pasó a 26.6. En el 2019 estaba en un 22.8 y ahora pasa a un 26.6. Pero el tema de la pobreza, por ejemplo. Luego también está todo el tema de la cultura de la paz, una cultura de no violencia. No hemos trabajado nada para eso. O sea, niños de 10, 12, 14 años, vas a ver ciertos parámetros delincuenciales en ellos. Luego también, por ejemplo, en la educación, los niños que entraron en el 2020 a esta fecha, en su mayoría no saben leer ni escribir. Entonces, las causas que provocan la inseguridad en el país no están siendo trabajadas, no están siendo combatidas. Entonces, no podemos nosotros creernos el cuento de que con policías y soldados vamos a tener seguridad en el país. Así vamos a tener un régimen de excepción que va a durar a ver hasta cuántos años, pero que vamos a vivir en tranquilidad, no, ¿verdad? Un elemento adicional y luego quisiera hacerte una pregunta más concluyente para cerrar, Alcides. También escuchamos, por supuesto es contrastante, pero escuchamos en uno de sus testimonios o publicaciones que hace el pastor Toby Jr., haciendo un llamado a los padres de familia o a las esposas o a los esposos que tienen gente detenida y que ellos saben que son inocentes, haciendo un llamado que tengan paciencia y que esto también es un sacrificio, algo así, que también, digamos, se considera como parte de su fe o de su, ¿cómo se llama?, de la condición que se está transitando en este momento. Y básicamente era como, esto lo premia, digamos, la fe y lo premia el Señor. Es decir, el hecho de que se sacrifiquen y estén presos ahí, aunque no la deban. Esto también, digamos, como el tema, han venido metiendo han venido haciendo opiniones y generando opiniones de diferentes actores. ¿Cómo se interpreta esto en esta agenda, digamos, de valoración y de evaluación? Porque también, hay que decirlo, fuera de la Iglesia Católica hay otras denominaciones religiosas que tienen una gran influencia en la población. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? ¿Cómo se lee esta situación y esta opinión, tomando en cuenta que también está relacionada a las situaciones difíciles que están pasando muchas familias, muchos padres de familia,
muchas madres, respecto a la captura, detención arbitraria de sus familiares. Sí. Bueno, mira, yo voy a hacer una lectura teológica de lo que él dijo, ¿no? La lectura teológica es que él falsifica la idea de Dios. Falsifica, porque Dios no se alegra con el sufrimiento de sus hijos. El Dios que nos mostró Jesús de Nazaret es un Dios de amor, un Dios de misericordia, es un Dios de compasión. Es más, los signos del reino de Dios, uno de ellos es que los presos salgan libres. Ese es el signo del reino de Dios. Entonces, hay una falsificación de la idea de Dios. Y qué lástima que se utilice a Dios para justificar delitos. Qué lástima que se utilice a Dios para justificar violaciones a derechos humanos. Eso no puede estar pasando. Bueno, realmente el gobierno necesita este tipo de retóricas, ¿verdad? Para justificar sus daños, para justificar sus delitos, para justificar todo esto que está pasando en el país. El gobierno necesita gente como Toby Jr. y quizás en algún momento, para decirlo así, claro, también gente como el arzobispo que se puso al lado de él, ¿verdad? Aplaudiendo las detenciones arbitrarias, que ahora el arzobispo está dando un giro, ¿no? Entonces, no podemos tomar el nombre de Dios en vano, ¿sí? No podemos tampoco falsear la idea de Dios. Entonces, es una lástima que pasen estas cosas, ¿no? Pero claro, el régimen necesita gente como Toby Jr. para justificar sus demandas. Ya de forma concluyente, para cerrar esta evaluación, te dejo la pregunta que francamente debería ser el centro del tema y que además es como la principal promoción que tiene el gobierno por todos lados. Podríamos decir que a un año de régimen, donde básicamente hay tres características: militares, policías y enormes cárceles. ¿Se ha derrotado a las pandillas en El Salvador? Podríamos decir que eso ya es historia, ya fue pasado, y que ahora el problema de las pandillas está totalmente eliminado de El Salvador. Bueno, yo creo que después de este golpe que el Estado le ha dado a las pandillas, no creo yo que vuelvan a ser iguales. Yo lo dudo, ¿verdad? Pero que se erradique la violencia, ¿verdad?, en el país, o las muertes violentas en el país, eso sí lo dudo. Porque ahí están las causas, ahí está la situación de la cultura de violencia que tenemos nosotros en el país. Entonces, no creo yo, ¿verdad?, que eso pase. Ahora, hay una cosa que sí yo quiero dejar bien claro, es que los salvadoreños queremos paz, los salvadoreños queremos vivir en tranquilidad, ¿verdad? Pero el camino no es la violencia, el camino no es manteniendo este régimen que tiene ahorita el gobierno. Le hace mucho daño al mismo gobierno y va a salir tumbando al mismo gobierno esta situación, y va a ser grave, entonces va a ser peor. Va a ser peor de lo que estamos viviendo ahora. O uno se pregunta, el gobierno sabe que tiene que cuidar y proteger la vida de los que están presos. El gobierno sabe que tiene que dar información a sus familiares. El gobierno sabe que tiene que liberar a los inocentes. ¿Por qué no lo hace? Esos intereses son los que tampoco se dicen. Porque realmente el régimen de excepción es un negocio millonario. No solo por los millones que le entran al Estado, pues gasta el Estado, ¿verdad?, en seguridad. El Estado está gastando más de 1.100 millones al año en este tema del régimen de excepción. Más de 1.100 millones. Luego, ¿cuánto están gastando las familias? Solo en esos benditos paquetes están gastando más de 120 millones al año. Entonces aquí hay gente que se está enriqueciendo. Lo que pasa es que el Estado maneja de tal manera la información que por el momento no la sabemos, pero algún error se va a cometer y ya vamos a saber quiénes están enriqueciéndose con todo esto, ¿no? Alcides, te agradezco. La verdad es que es una semana donde también hay mucha actividad, digamos, comunitaria y tradicional y religiosa. Y yo sé que esto es en todos los rincones del país. Y básicamente esta actividad se enmarca en la Semana Santa, que tiene
un momento, digamos, también especial para que se pueda también encontrar y regocijar un poco la familia, ¿verdad? Con su creencia, con su fe, con su tradición. Y yo creo que en eso también andan ustedes como parroquia, como iglesia, en toda la semana, ¿verdad? Sí, sí, nosotros estamos celebrando la Semana Santa y claro, hay distintos modos de celebrar la Semana Santa, o solo hacer ritos, solo hacer procesiones, o también estos ritos, estas procesiones nos ayudan para que la gente cambie de vida, para que la gente también se encargue de la realidad. Fíjate, que la gente se encargue de la realidad desde los valores del Evangelio y que no pase con los ojos cerrados, ¿verdad? Lo que está viviendo el pueblo en estos momentos. Temas muy recurrentes tienen que ver con el sufrimiento, qué es lo que le pasa a Jesús y es lo que está viviendo muchas familias ahorita en el país. Gracias, Alcides. Un abrazo hasta tu parroquia. Y bueno, ha sido una charla en realidad muy enriquecedora y nos ayuda a ampliar otros puntos de vista sobre un tema que ha sido trascendental. Gracias nuevamente. Bueno, muchos gustos. Un gusto, Franklin. Gracias a ti. A ustedes, a ustedes amigos, gracias por acompañarnos una vez más en otro espacio de Barcito FM. Vamos a quedar hasta acá. Siempre les ruego ahí sus interacciones, sus comentarios, sus likes, etc. Y nos quedamos hasta la próxima cita. Hasta pronto.